Quiero que hagas algo antes de que empiece este video. Pon una mano sobre tu pecho, allí donde sientes el corazón latir. No lo hagas de manera mecánica, hazlo de verdad. Siente el latido bajo la palma. Y mientras sientes eso, esa cosa pequeña e incansable que lleva latiendo décadas sin pedirte permiso, hazte una pregunta que quizás nadie te ha hecho de esta manera. ¿Cuánta fortaleza mental crees que tienes? No la fortaleza de aguantar lo que hay que aguantar porque no hay alternativa. No la de seguir cuando duele, porque si no sigues tú, nadie lo hace. No la de callar lo que se siente, porque expresarlo parece un lujo que no te puedes dar. Eso no es fortaleza mental, eso es resistencia por agotamiento. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Una enorme. La fortaleza mental real, la que los filósofos estoicos describían con una precisión que todavía asombra 2000 años después, es algo completamente distinto. Es la capacidad de estar en medio de la tormenta y no perder el centro, no porque la tormenta no exista o no duela, sino porque tú sabes dónde está tu centro y sabes volver a él. Siempre puedes volver, aunque hayas estado lejos durante mucho tiempo. Hoy vamos a hacer algo que ningún test de personalidad, ningún artículo de autoayuda, ningún taller de fin de semana ha hecho de esta manera. Vamos a recorrer los 10 niveles de fortaleza mental. Desde el nivel 1, donde muchas mujeres comienzan o donde muchas mujeres están ahora mismo sin saberlo todavía, hasta el nivel 10. Y en cada nivel voy a describir con detalle cómo vive esa mujer, cómo siente su cuerpo al despertar, cómo son sus relaciones más cercanas, cómo habla consigo misma, qué le quita el sueño, qué le da energía, cómo reacciona cuando algo duele de verdad, cómo se relaciona con su propio tiempo, cómo envejece, por dentro, qué es lo que más importa, y por fuera, qué es lo que más nota el mundo. Y te voy a mostrar, con filosofía estoica aplicada a la vida real y con historias de mujeres como tú, cómo se pasa de un nivel al siguiente. Porque esto no es un destino fijo ni una condena. Es un camino. Y el camino tiene pasos concretos, uno a la vez, pequeños y reales. Quédate hasta el final. No porque el final sea mejor. Cada nivel tiene lo suyo, sino porque el nivel en que estás hoy no es el nivel en que tienes que quedarte. Eso es lo que quiero que te lleves. Miles de mujeres entre los 45 y los 65 años están buscando exactamente esto ahora mismo. No una frase motivacional que se evapora antes de que termines el video, sino un mapa, algo que les muestre dónde están y cómo llegar a donde quieren estar. Este es ese mapa, y este espacio es completamente tuyo. Antes de entrar a los 10 niveles, necesito que entendamos algo juntos. Algo que, si no lo entendemos primero, puede convertir este mapa en una escala de juicio, en un veredicto sobre lo que vales según el número en que te ubiques. Y eso es exactamente lo opuesto de para qué sirve. El estoicismo, esa filosofía que nació en Grecia hace más de 2000 años, que creció en Roma con personas que sufrieron de maneras que nosotros difícilmente podemos imaginar y que lleva siglos siendo el manual de vida más práctico y más honesto que existe, tenía una convicción central que resulta radical incluso en el mundo de hoy. El carácter humano no es fijo. Nadie nace con una fortaleza mental determinada y se queda allí para siempre. La virtud, la capacidad de actuar bien, de mantenerse en pie, de elegir con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo, se practica, se entrena, se desarrolla exactamente como se desarrolla un músculo, con uso repetido, con esfuerzo deliberado, con tropiezos, con recuperaciones, con constancia imperfecta pero constante. Marco Aurelio lo sabía porque él mismo tuvo que practicarlo. No nació siendo el filósofo sereno que aparece en sus escritos. Nació siendo un niño romano de clase alta que perdió a su padre cuando era pequeño.
Fue un joven que tuvo que navegar las complejidades de la política imperial en un mundo peligroso. Fue un hombre que gobernó el imperio más grande del mundo conocido mientras enfermaba, mientras enterraba a varios de sus hijos, mientras lidiaba con guerras que nunca quiso librar y con personas que no siempre actuaban con la integridad que él esperaba. Cada nivel de fortaleza que alcanzó lo construyó con práctica, con decisiones deliberadas tomadas un día a la vez, con la escritura honesta de un diario que nunca fue destinado a ser público. Epicteto empezó siendo esclavo, no metafóricamente, literalmente, sin libertad, sin propiedades, sin derechos sobre su propio cuerpo, y construyó desde ese lugar de cero libertad exterior la fortaleza interior más completa que los filósofos de su época habían visto. No porque el sufrimiento lo fortaleciera automáticamente, el sufrimiento en sí mismo no construye nada, sino porque eligió, con conciencia y con práctica deliberada, qué hacer con lo que no podía cambiar. Séneca tuvo todo lo que muchas personas considerarían suficiente para ser feliz: riqueza, influencia, reconocimiento intelectual, amistades poderosas. Y sin embargo, escribió sus cartas más sabias desde un lugar de honestidad incómoda, reconociendo los años que había desperdiciado en cosas que no importaban, describiendo con precisión dolorosa cómo la vida se escapa mientras uno está ocupado en otras cosas. Los tres llegaron a la sabiduría desde lugares completamente diferentes. El hombre más poderoso, el esclavo, el filósofo con todo. Y los tres confirmaron lo mismo: el nivel en que estás ahora no es tu destino, es tu punto de partida. Ahora sí, vamos al mapa. Mientras escuchas cada nivel, te pido que te observes con honestidad y con gentileza al mismo tiempo. Honestidad para reconocerte donde realmente estás. Gentileza para recordar que donde estás no es tu valor como persona, es tu punto de partida. Y que muchas mujeres reconocerán partes de sí mismas en varios niveles a la vez, dependiendo del área de su vida. Eso es normal. La fortaleza mental no es una línea recta y perfecta. Es un territorio con zonas. Nivel 1. Supervivencia, cuando el peso es todo lo que sientes. En el nivel 1, la vida no se piensa, se sobrevive. La mujer en el nivel 1 se despierta por la mañana con un peso en el pecho que ya estaba allí antes de abrir los ojos. No es un peso que haya llegado durante la noche, estaba antes de dormirse y estará cuando vuelva a despertar. No sabe con exactitud si es tristeza, si es miedo, si es un agotamiento que ya ha llegado al nivel del hueso. Probablemente es todo eso mezclado de una manera tan profunda que ya no puede distinguir los ingredientes. Lleva tanto tiempo sintiéndose así que ya no recuerda cómo era antes. O quizás nunca tuvo un antes diferente a esto. Quizás creció en una casa donde el peso era el ambiente normal, donde aprendió a funcionar con él como quien aprende a caminar con una mochila pesada. Ya no nota el peso porque nunca ha caminado sin él. Su cuerpo lleva el registro de todo lo que su mente ha estado cargando. El insomnio que lleva meses, despertares a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y pensamientos que no se pueden parar. El dolor en el cuello y en los hombros que nunca termina de irse del todo, como si los músculos llevaran años preparándose para un golpe que no llega, pero que la mente insiste en anticipar. La mandíbula que aparece apretada incluso en momentos de calma, incluso cuando no hay ninguna amenaza real visible. El sistema nervioso de esta mujer está en modo de alerta permanente. No porque ella lo haya decidido, sino porque ha estado tantos años en situaciones que lo exigían, que el cuerpo ya no sabe cómo salir de ese modo. El modo de emergencia se convirtió en el modo normal. Sus relaciones están marcadas por una desesperación silenciosa que quizás nadie más puede ver.
Se queda en lugares donde no debería estar porque irse requiere una energía que simplemente no tiene. Acepta tratos que sabe, en algún nivel profundo, que no debería aceptar, porque confrontar o cambiar requiere una fuerza que no puede encontrar. Dice que está bien cuando no lo está, no por orgullo, sino porque explicarlo requeriría un esfuerzo que tampoco tiene. A veces siente que no tiene derecho a pedir nada, a necesitar algo, a quejarse, porque hay gente que está peor. Esa frase que aprendió tan bien que ya ni la cuestiona. Lo que la mujer en el nivel 1 suele experimentar en su vida cotidiana. Días que se sienten eternos y semanas que se sienten vacías. La dificultad de disfrutar cosas que antes le gustaban. El aislamiento, a veces elegido, a veces impuesto, de personas que podrían ayudar. La sensación de que el futuro es más de lo mismo, sin variación. Y debajo de todo eso, algo que a veces se asoma tímidamente. La pregunta de si puede ser diferente. La esperanza que todavía no tiene palabras. ¿Te reconoces aquí? No en todo, quizás, pero en algo, en ese peso que ya forma parte del paisaje cotidiano, en esa sensación de funcionar en modo mínimo. Si estás en el nivel 1, lo primero que necesitas escuchar, y que el estoicismo confirma con toda su fuerza, es esto: no estás rota, estás agotada. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Una persona rota no puede recuperarse. Una persona agotada sí puede. Solo necesita algo de lo que quizás lleva mucho tiempo sin tener. Un momento de alivio real. Un momento en que alguien le diga, y ella pueda creerlo, que puede soltar aunque sea una fracción del peso. No es posible aprender lo que uno cree que ya sabe, pero tampoco es posible mejorarse a uno mismo sin primero reconocer dónde se está. Epicteto. El nivel 1 no es un lugar de vergüenza. El estoicismo nunca lo trató así. Es el lugar donde comienza el único camino que existe, el que sale de donde se está. Piensa en Graciela. Graciela tiene 52 años y llegó al nivel 1 después de 3 años, siendo la cuidadora principal de su madre con Alzheimer. Durante esos 3 años no hubo vacaciones reales, no hubo noches completas, no hubo semana sin algún tipo de crisis. Graciela aprendió a vivir en un estado de alerta constante, donde cualquier sonido nocturno podía ser una emergencia. Aprendió a suprimir sus propias necesidades tan completamente que dejó de sentirlas. Cuando su madre falleció, todos esperaban que Graciela finalmente descansara, que se recuperara, que volviera a ser ella. Pero Graciela no descansó. El cuerpo que lleva 3 años en modo de alerta permanente no sabe descansar de un día para otro. Graciela se encontró en un vacío desorientador, sin la urgencia que le había dado estructura durante 3 años. Sin la identidad de cuidadora que había ocupado todo el espacio, sin la energía para construir algo nuevo, solo el agotamiento y el silencio. Y la pregunta de quién era ella ahora. Graciela estuvo en el nivel 1 durante casi un año. Lo que la empezó a mover no fue una gran revelación, fue algo pequeño. Una vecina que le preguntó cómo estaba, no el «¿cómo estás?» de cortesía, sino el de verdad, y que se quedó a escuchar la respuesta. Ese momento de ser vista, de ser reconocida en su agotamiento, sin que nadie la apurara ni minimizara lo que había vivido, fue el primer milímetro de movimiento. El primero de muchos que vinieran después. El nivel 1 se sale despacio, con el cuidado con que se cura algo que lleva mucho tiempo herido, sin prisa, sin exigencias desproporcionadas, con la misma gentileza que le darías a alguien que acabas de sacar del agua y que todavía está tosiendo. Esta semana busca a una persona, solo una, no necesitas un sistema entero todavía, con quien puedas hablar sin necesitar explicarte ni justificarte. Alguien que escuche sin prisa,
Si no tienes a nadie en este momento que pueda hacer eso, un profesional es también ese alguien. Y pedir esa ayuda, hacer esa llamada, pedir esa cita, es el primer acto de fortaleza mental del que hablamos hoy. No el más espectacular, el más real. Nivel 2. Reactividad. Cuando todo te mueve y no puedes parar. En el nivel 2, la mujer ya no solo sobrevive, ya puede funcionar, ya puede levantarse cada mañana, hacer las cosas que hay que hacer, mantener conversaciones, cumplir compromisos. Hay una base de funcionamiento, pero hay algo que todavía la define con mucha fuerza. Reacciona a todo y no puede parar. Un comentario de su hermana puede arruinarle el día entero. Y lo sabe, y a veces también le parece desproporcionado, pero no puede evitarlo. Una mirada de desaprobación de alguien que apenas conoce se queda dando vueltas en su cabeza durante horas, revisándose desde distintos ángulos. Una pequeña decepción, un plan que se cancela, una promesa que no se cumple, una expectativa que existía sin decirse en voz alta y que no se satisfizo, puede llevarla a un estado emocional intenso que dura días. No porque quiera estar así, no porque no lo intente, sino porque no ha desarrollado todavía ese espacio interno, ese pequeño pero fundamental espacio, entre lo que le ocurre y lo que ella siente sobre lo que le ocurre. El cuerpo de la mujer en el nivel 2 responde a las emociones con una intensidad que a veces la sorprende a ella misma. Los dolores de cabeza que llegan después de un conflicto o de una conversación difícil. La tensión que se instala en el cuello y en los hombros cuando algo la ha perturbado. El corazón que se acelera ante noticias que todavía no tienen conclusión. El sueño que se fragmenta la noche antes de algo que genera ansiedad. El cuerpo y las emociones están tan conectados que a veces no puede distinguir si lo que siente es emocional o físico, y es que, con frecuencia, son lo mismo. Sus relaciones tienen una cualidad particular, son intensas. Las personas que ama pueden lastimarla mucho porque les ha dado mucho poder sobre cómo se siente. Sus vínculos más cercanos, familia, amigas íntimas, pueden ser profundos y genuinos, pero también inestables. Cualquier conversación difícil puede terminar bien o puede detonar algo sin aviso. Y la mujer en el nivel 2 no siempre sabe de antemano cuál de las dos cosas va a pasar. En su vida cotidiana, esta mujer tiene días excelentes cuando todo va bien, y puede disfrutarlos de verdad. Pero la estabilidad de esos días depende mucho de que el ambiente coopere. Una mala noticia, un comentario fuera de lugar, una expectativa no cumplida pueden cambiar completamente el color del día. Y esa variabilidad la agota, aunque no siempre pueda decir exactamente por qué está agotada. El estoicismo tiene algo muy específico que decirle a la mujer en el nivel 2. Y no es contrólate. Eso no sirve de nada, y ella lo sabe. Es algo mucho más útil. Se llama el espacio entre el estímulo y la respuesta. Epicteto fue el primero en articularlo de manera clara. Entre lo que te ocurre, el comentario, la mirada, la noticia, la decepción, y lo que haces con eso que te ocurre, siempre hay un espacio. Al principio ese espacio es tan pequeño que parece que no existe. La reacción parece automática, instantánea, inevitable. Parece que el estímulo produce la respuesta directamente, sin pasar por ningún punto de elección. Pero ese espacio existe y se puede expandir, no de un día para otro, pero con práctica, con la práctica deliberada de observar, de respirar, de preguntar antes de reaccionar. Ese espacio se hace más grande, y en ese espacio más grande vive la libertad que todavía no tiene. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Epicteto. Esto significa que lo que te afecta en el nivel 2 no es solo lo que pasa, es la interpretación que haces de lo que pasa.
El comentario de tu hermana duele no solo por las palabras en sí, sino porque tu mente conectó esas palabras con una historia más larga sobre quién eres y cómo te ven. La mirada de desaprobación duele no solo por la mirada, sino porque la historia que te contaste sobre esa mirada en los 5 segundos siguientes fue más dura que la mirada misma. La decepción duele no solo por lo que no ocurrió, sino por lo que significó para ti que no ocurriera. Eso no es tu culpa, es un patrón. Y los patrones, que es lo importante aquí, se pueden cambiar. Piensa en Valentina. Valentina tiene 49 años y ella misma, cuando habla de sí misma con honestidad, dice que toma todo personal. Lo ha sabido desde joven. Cuando alguien en el trabajo no la saluda por la mañana, la mente de Valentina construye una historia en segundos. Le caigo mal, hice algo que la molestó, están hablando de mí. Cuando su hija no contesta el teléfono en 2 horas, el estómago se le va al piso con una intensidad que no se corresponde con la probabilidad real de que algo malo haya pasado. Cuando su pareja está de mal humor, asume casi automáticamente que es por algo que ella hizo, aunque no tenga ninguna evidencia de eso. Valentina sabe que estos patrones la hacen sufrir. Lo sabe. El problema no es la falta de conocimiento. El problema es que el patrón ocurre más rápido que la conciencia. La interpretación llega antes de que pueda preguntarse si es la correcta. Lo que empezó a trabajar Valentina con una terapeuta fue algo muy específico: identificar el momento en que la interpretación llegaba. No el momento de la emoción, ese ya llegaba completo y con toda su fuerza, sino el instante anterior, el punto en que su mente decidía qué significaba algo. Y allí, en ese instante, practicó una sola pregunta: ¿hay otra manera posible de leer esto? No tiene que ser una interpretación más positiva necesariamente, solo diferente, solo una alternativa. Valentina no siempre encontraba una alternativa, pero la pregunta misma era suficiente para crear el espacio. Y en ese espacio, poco a poco, algo empezó a cambiar. No de manera dramática, de manera real. La próxima vez que algo te afecte de manera intensa, antes de hacer cualquier cosa, antes de responder, antes de tener la conversación, antes de tomar cualquier decisión, espera 20 minutos, solo 20. En ese tiempo pregúntate, ¿qué es lo que interpreté que pasó? ¿Es esa interpretación la única posible? ¿Qué sabría de esto si tuviera más información? Esa pausa, esa práctica deliberada de no reaccionar de inmediato, es el músculo del nivel 3 y se entrena exactamente así, usándolo. Nivel 3, conciencia, cuando empiezas a verte a ti misma. El nivel 3 es un umbral que cambia todo, no porque la vida cambie de repente, todavía no, sino porque cambia la perspectiva desde la que la mujer observa su propia vida. En el nivel 3, algo fundamental ocurre: empieza a observarse, a verse a sí misma desde un poco más de distancia. No desde fuera con frialdad clínica, sino con la capacidad de notar en medio de lo que está ocurriendo. Ah, aquí estoy haciendo eso otra vez. La mujer en el nivel 3 ya sabe que tiene patrones, los puede nombrar. Puede decirte: sé que me pongo a la defensiva cuando alguien me critica, aunque la crítica sea constructiva. Sé que tiendo a callarme en conversaciones importantes cuando debería hablar. Sé que me cuesta mucho decir que no, sin sentir una culpa desproporcionada. Sé que cuando estoy ansiosa, como de manera diferente, o me aíslo, o me vuelvo irritable con las personas que menos merecen esa irritabilidad. La diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 es exactamente esa y es enorme. En el 2, los patrones simplemente te ocurren. En el 3, empiezas a verlos mientras ocurren. Todavía no siempre puedes pararlos, eso viene después, pero los ves. Y ese verlos cambia la relación que tienes con ellos. Porque no puedes elegir hacer algo diferente con algo que no puedes ver.
La mujer en el nivel 3 tiene una calidad diferente en sus relaciones. Hay más honestidad. No siempre, no perfectamente, pero en momentos importantes hay más disposición a decir lo que piensa de verdad, en lugar de lo que cree que la otra persona quiere escuchar. Hay más capacidad de disculparse cuando se equivoca, porque ya no necesita proteger una imagen de que nunca se equivoca. Hay más curiosidad sobre sus propias reacciones. ¿Por qué me molestó tanto eso? En lugar de solo sentir la molestia y buscar a quién culpar de ella. El nivel 3 suele llegar después de algo que actúa como espejo. Una conversación difícil en la que alguien dice una verdad que duele, pero que en el fondo reconoces. Una situación que se repite por 10ª vez y algo en ti finalmente dice, espera, esto sigue pasando, algo tiene que ser mío aquí. Una crisis que te hace parar y mirar hacia adentro porque mirar hacia afuera ya no resuelve nada. A veces el espejo llega a través de la terapia, a veces llega a través de un libro, a veces llega a través de alguien que te quiere bien y es suficientemente valiente para decirte algo que nadie más se animó. Marco Aurelio practicaba algo que hoy reconoceríamos como un diario reflexivo. Al final de cada día, en privado, revisaba cómo había actuado, no como ejercicio de autocrítica destructiva, como un artesano que revisa el trabajo del día para mejorar el del día siguiente. ¿Dónde perdí la ecuanimidad hoy? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué me movió más de lo que debería haberme movido? Esta práctica es exactamente lo que el nivel 3 requiere y desarrolla. Si eres capaz de identificar el momento en que algo te perturba, ya tienes la mitad del poder sobre ese algo. Marco Aurelio. Piensa en Mariana. Mariana tiene 54 años y llegó al nivel 3 después de una conversación con su hija de 28 años que la dejó sin palabras. La hija se había estado guardando algo durante mucho tiempo y finalmente lo dijo, con todo el amor y toda la dificultad que tienen esas conversaciones entre madres e hijas. Mamá, cuando yo te digo algo que no te gusta, aunque sea algo pequeño, te cierras completamente. Tu cara cambia. Ya no sé cómo hablarte sin caminar sobre cáscaras de huevo. Mariana quiso defenderse. Quiso explicar. Quiso decir, no es verdad. Estás exagerando. Todas esas respuestas llegaron juntas y al mismo tiempo. Pero algo, quizás el tono de la voz de su hija, quizás el esfuerzo que notó que le había costado decirlo, quizás algo más profundo que no podría nombrar exactamente, algo la hizo detenerse. Y en ese detenerse reconoció. Sí era verdad. No era agradable reconocerlo. Fue de hecho bastante doloroso. Pero fue también, aunque no lo sabía en ese momento, el umbral del nivel 3. Ese instante en que vio un patrón propio desde los ojos de alguien que la amaba y que tenía razón. Mariana empezó a llevar un cuaderno, no para escribir sus sentimientos de manera fluida y literaria. No era lo suyo, sino para anotar momentos específicos. Hoy me puse a la defensiva cuando, y lo noté cuando, y lo que sentí fue solo eso, registrar, sin juzgar, sin resolver todavía, solo ver. Ese simple acto de registro fue el espejo que el nivel 3 necesita para profundizarse. Esta semana, al final de cada día, escribe una sola cosa, solo una. Un momento del día en que reaccionaste de una manera que después, ya más tranquila, reconociste como un patrón tuyo. No para juzgarte, para conocerte, para decirte, aquí está de nuevo, ya lo veo. Ver el patrón, aunque no puedas cambiarlo todavía, ya es un cambio. Nivel 4. Elección. Cuando empiezas a escoger quién quieres ser. En el nivel 4 ocurre algo que parece pequeño en la descripción y es enorme en la práctica. La mujer empieza a elegir. No siempre, no en todos los momentos, no con la facilidad de quien lo lleva haciendo toda la vida, pero con una frecuencia que va creciendo, en lugar de reaccionar desde el patrón automático, elige.
Elige cómo responder. Elige a qué vale la pena darle energía. Elige qué historia se cuenta sobre lo que le pasa. Elige, aunque sea con esfuerzo, quién quieres ser en este momento. La diferencia entre el nivel 3 y el nivel 4 es sutil pero absolutamente fundamental. En el 3 ves los patrones. En el 4 empiezas a interrumpirlos. En el 3 te das cuenta de que estás a punto de ponerte a la defensiva después de haberlo hecho. En el 4 a veces puedes notarlo cuando todavía está empezando y elegir no seguir ese camino. En el 3 te das cuenta de que callaste cuando deberías haber hablado. En el 4 a veces hablas antes de callarte, aunque te cueste, aunque la voz te tiemble al hacerlo. El nivel 4 es el nivel de los primeros límites reales, no los límites que se piensan y no se dicen, no los límites que se dicen y luego se retiran ante la primera señal de malestar del otro. Los límites que se sostienen, aunque incómodamente, aunque imperfectamente, aunque cueste días de procesamiento interno. Esta mujer empieza a decir que no a cosas que antes decía que sí por culpa, por miedo a decepcionar, por el hábito de décadas de priorizarse última. La culpa todavía aparece. No te voy a decir que en el nivel 4 la culpa desaparece. No desaparece. Pero hay algo diferente. La culpa ya no es suficiente para hacerla retroceder. Puedes sentir la culpa y aún así sostener el límite. Puedes sentir la incomodidad de que alguien esté molesto con su no y aún así no revocar el no. Y esa capacidad de tolerar la incomodidad sin ceder es uno de los músculos más importantes de toda la fortaleza mental. Sus relaciones empiezan a cambiar con el nivel 4. Algunas se hacen más sanas, más honestas, más recíprocas. Otras, las que dependían del silencio de ella, de su disponibilidad incondicional, de su incapacidad de decir que no, se hacen más incómodas, y esa incomodidad requiere tolerar algo que el nivel 4 tiene que aprender. Que no todo el mundo va a estar de acuerdo con la versión de ti que empieza a tener límites. Y que eso está bien. Séneca escribió algo que suena casi contrario a la intuición. Comienzo hoy, no mañana, no cuando esté listo, hoy. La mujer en el nivel 4 aprende que la elección no espera a sentirse perfectamente lista. La elección perfecta es la que se hace, aunque temblorosa, aunque imperfecta, aunque llena de dudas, la que se hace de todos modos. No digas cuánto tiempo tienes para vivir, vive como si fuera el último día. El que vive así nunca tiene poco tiempo. Séneca. Piensa en Catalina. Catalina tiene 57 años y llegó al nivel 4 en el momento en que dijo que no a su hermano por primera vez en su vida adulta. Su hermano le pedía ayuda económica. No era la primera vez. Era parte de un patrón que llevaba décadas. Y Catalina siempre había dicho que sí, aunque eso significara ajustes en su propio presupuesto, aunque sintiera resentimiento después, aunque al final no cambiara nada porque él volvía a pedir en unos meses. Esta vez Catalina dijo que no. No de manera dramática, no con un discurso sobre sus límites, solo dijo, esta vez no puedo, lo siento, y luego sostuvo el no cuando su hermano insistió, y luego lo sostuvo cuando su madre le preguntó por qué era tan difícil, y luego, cuando llegó la conversación familiar en que alguien mencionó que Catalina había cambiado, lo sostuvo también. La culpa fue enorme. Catalina pasó 2 días sin poder pensar en otra cosa. Revisó la conversación 50 veces. Se preguntó si había hecho lo correcto. Sintió exactamente lo que el nivel 4 siempre siente, que el límite correcto puede sentirse igual de mal que el incorrecto, al menos al principio, pero no revocó el no. Y al tercer día, algo comenzó a cambiar. La culpa siguió siendo grande, pero empezó a ceder espacio a algo diferente. La sensación de haber elegido, de haber sido fiel a algo propio en lugar de al patrón automático de siempre.
Eso fue el nivel 4 en acción, no la ausencia de dificultad, la elección a pesar de ella. Esta semana, elige una situación, solo una, no intentes cambiarlo todo, donde normalmente seguirías el patrón automático, y hazla diferente. Un no donde siempre hubo sí, una palabra donde siempre hubo silencio, un límite pequeño donde no había ninguno. Y cuando llegue la incomodidad después, y llegará, recuerda, la incomodidad no es señal de que te equivocaste, a menudo es señal de que hiciste algo nuevo, y nuevo siempre incomoda antes de volverse conocido. Nivel 5. Equilibrio, cuando el centro empieza a ser tuyo. El nivel 5 es la mitad del camino, y es un nivel que merece ser descrito con cuidado, porque tiene algo que los niveles anteriores no tienen. Puede sentirse como el destino cuando en realidad es una estación. Puede sentirse como haber llegado cuando en realidad todavía hay mucho camino. La mujer en el nivel 5 tiene una vida que funciona bien. No perfectamente, nada funciona perfectamente, pero bien. Tiene relaciones que en general la nutren más de lo que la drenan. Puede poner límites en la mayoría de las situaciones, especialmente las que considera importantes. Maneja el estrés cotidiano con una capacidad razonable. No se derrumba ante cualquier contrariedad. Puede sobrellevar semanas difíciles sin desintegrarse. Tiene una imagen de sí misma que es bastante honesta y bastante amable. Reconoce sus fortalezas sin inflarlas y sus áreas de crecimiento sin que la aplanen. En el nivel 5, la mujer ha aprendido a tolerar la incertidumbre en grados moderados. Ya no catastrofiza ante cualquier cosa desconocida. Puede esperar resultados de una situación incierta sin perder el sueño todas las noches. Puede recibir una noticia mala y sentir el impacto real sin que ese impacto la lleve al suelo de inmediato. Puede manejar decepciones, conflictos, cambios inesperados con una capacidad que las mujeres en niveles anteriores todavía no tienen. Hay algo que los demás notan en la mujer en el nivel 5. Tiene una estabilidad tranquila, no la estabilidad rígida de quien suprime todo para parecer serena. La estabilidad genuina de quien ha trabajado algo en sí misma y lo ha conseguido en buena medida. Sus hijos la ven diferente. Sus amigas buscan su compañía. Sus relaciones tienen una calidad que viene de que ella ya no las usa para regular sus propias emociones de manera desproporcionada. Pero, y este es el pero más importante de este nivel, el equilibrio del nivel 5 todavía depende, en una medida significativa, de que las condiciones externas cooperen. Cuando todo va bien, cuando la salud está bien, cuando las relaciones importantes están bien, cuando no hay ninguna crisis mayor en el horizonte, esta mujer está bien de verdad. Pero cuando algo de eso cambia, cuando llega una crisis real, una pérdida profunda, una traición inesperada, un diagnóstico que no esperaba, puede necesitar mucho tiempo para recuperar el equilibrio, porque el equilibrio del nivel 5 todavía tiene una parte de su base en el exterior. Los estoicos tenían un nombre para esta fragilidad, dependencia de las circunstancias, y no lo trataban con condescendencia. Entendían que es el estado natural de la mayoría de los seres humanos. Lo que el estoicismo proponía era ir más adentro, construir un centro que pudiera mantenerse incluso cuando las condiciones externas fallaran. No porque las condiciones no importan, sino porque si toda tu paz depende de que todo esté bien afuera, tu paz nunca puede ser completamente tuya. Es vergonzoso que la mente se rinda cuando el cuerpo puede seguir resistiendo. Marco Aurelio. Piensa en Beatriz. Beatriz tiene 60 años y vive en lo que ella describe como una paz tranquila. Tiene una relación de pareja que funciona bien y que con los años se ha hecho más sólida. Sus hijos adultos están bien y tienen buenas relaciones con ella.
Tiene amigas con quienes comparte cosas que le gustan: la lectura, las caminatas, las conversaciones largas de sobremesa. Trabaja en algo que no le apasiona de manera extraordinaria, pero que no le genera sufrimiento y que le da independencia económica. Duerme bien la mayoría de las noches. Desde afuera e incluso desde adentro, Beatriz vive bien, genuinamente bien, y durante años lo que vivía fue suficiente. Hasta que la madre de Beatriz empezó a mostrar signos de deterioro cognitivo hace 2 años. No fue un cambio de un día para otro, fue gradual, que a veces es peor porque uno nunca sabe exactamente cuándo algo que era normal dejó de serlo. Y Beatriz sintió algo que no esperaba, que el equilibrio que creía tan sólido era más frágil de lo que parecía. Las noches de angustia volvieron. Las preguntas existenciales sobre el sentido de las cosas volvieron. La sensación de no saber cómo manejar lo que venía volvió con una intensidad que la sorprendió. Beatriz no fue al fondo. Tenía suficientes recursos para no irse al fondo, pero sí se dio cuenta de que había estado viviendo en el nivel 5 con comodidad, sin haber construido las raíces más profundas que le hubieran dado más estabilidad en el momento difícil. El nivel 5 es una estación importante, pero no es el final del camino. Pregúntate con honestidad qué pasaría con tu equilibrio si uno de los apoyos externos en los que descansa desapareciera o cambiara significativamente. No para angustiarte, para identificar en qué área de tu vida la paz todavía depende más del exterior que de tu propio centro. Allí está la invitación al siguiente nivel. Nivel 6. Propósito, cuando sabes para qué estás aquí. El nivel 6 es un salto cualitativo, no un escalón más, un cambio de tipo. Porque en el nivel 6, la mujer deja de vivir principalmente respondiendo a lo que la vida le trae y empieza a vivir hacia algo. Tiene una dirección, tiene un sentido, tiene una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta más profunda que existe: ¿para qué estoy yo aquí? No lo digo en sentido exclusivamente espiritual o religioso, aunque para muchas mujeres la respuesta a esa pregunta sí tiene que ver con la fe. Lo digo en el sentido más concreto y más cotidiano. La mujer en el nivel 6 sabe qué quiere construir con el tiempo que le queda. No en términos abstractos y vagos, en términos específicos. ¿Qué tipo de presencia quiere ser en la vida de las personas que ama? ¿Qué quiere crear o aportar al mundo, aunque sea en un radio pequeño? ¿Qué quiere aprender todavía? ¿Qué herida quiere sanar, propia o ajena? ¿Cómo quiere que recuerden los que la conocen haber estado cerca de ella? Esta claridad, este para qué, cambia de manera radical la manera en que esta mujer vive las dificultades. Cuando sabes hacia dónde vas, una decepción del camino duele, pero no te desorienta. Cuando algo no funciona, no es una amenaza existencial, es información sobre el camino que se ajusta. Cuando alguien critica lo que haces, puedes escucharlo con apertura sin derrumbarte, porque lo que haces tiene un para qué que ya no depende de la aprobación de esa persona para tener sentido. La mujer en el nivel 6 tiene una presencia diferente. Las personas de su entorno lo sienten, aunque no siempre puedan nombrarlo con exactitud. Hay algo en ella que irradia dirección, no arrogancia. La arrogancia no tiene raíces, no rigidez. La rigidez es miedo disfrazado. Dirección. Sabe quién es y sabe a dónde va, aunque el camino exacto no esté completamente trazado. Y eso tiene una gravedad tranquila, una manera de estar en el mundo que invita a estar cerca. Séneca entendió el propósito como la brújula que convierte cualquier viento en viento favorable. Sin propósito, el mejor día puede sentirse vacío. Con propósito, el día más difícil tiene un lugar donde encajar sin perder el sentido del conjunto. Si quieres que el tiempo te alcance, deja de malgastarlo. Haz que cada día sea como una vida entera. Séneca.
Piensa en Inés. Inés tiene 63 años y durante 30 años trabajó como maestra de primaria. Lo hizo con entrega real. No era una profesión que le era indiferente, pero también con el desgaste acumulado de años en un sistema que ponía muchas demandas y devolvía poco reconocimiento. Cuando llegó la jubilación, Inés sintió algo que no esperaba completamente: alivio mezclado con vacío. El alivio del fin del agotamiento. El vacío de no saber qué vendría después. Pasó casi 2 años probando cosas, viajes que le gustaron, lecturas que la alimentaron, tiempo con sus nietos que era precioso, pero que no alcanzaba para llenar todos los días. Y luego, casi por accidente, una amiga la llevó a conocer un programa de alfabetización de adultos donde se necesitaban voluntarias. Inés fue solo a ver. Y el primer día que se sentó frente a una mujer de 68 años que nunca había aprendido a leer y que ese día leyó su primera frase completa, Inés supo. Sintió algo que reconoció, aunque no lo hubiera sentido exactamente así antes. La sensación de estar exactamente donde tenía que estar. Eso fue el nivel 6. No la aparición de un propósito que estaba esperando perfectamente diseñado, sino el reconocimiento de uno que fue encontrado a través del movimiento, de la prueba, de estar dispuesta a ir solo a ver. Inés hoy tiene días malos, tiene el cuerpo de 63 años, con lo que eso implica. Tiene relaciones que a veces son complicadas, pero tiene una dirección, y esa dirección hace que todo lo demás, lo difícil, lo incierto, lo que duele, tenga un lugar donde caber sin destruir el conjunto. Pregúntate esta semana, sin prisa, sin buscar la respuesta grande y perfecta. ¿Qué es lo que cuando lo hago me hace sentir que el tiempo que pasé en ello valió la pena? No lo que impresiona, no lo que se espera de ti, lo que cuando lo haces, algo en ti dice sí, esto. Si todavía no tienes esa respuesta, no te preocupes. La próxima pregunta es, ¿qué podría ser? Y la primera respuesta a esa pregunta puede ser, ir a ver. A veces el propósito no se encuentra en el movimiento de ir a verlo. Nivel 7. Resiliencia, cuando las tormentas ya no te destrozan. En el nivel 7, la mujer ya no evita las tormentas, no porque le gusten, no porque no duelan, sino porque ha desarrollado algo que cambia completamente la relación con lo difícil. La certeza profunda, construida sobre evidencia real de su propia vida, de que puede atravesar cosas duras y seguir en pie al otro lado. La resiliencia del nivel 7 no es dureza. Esta distinción es fundamental y vale la pena detenerse en ella. La mujer dura, la que reprime, la que no deja pasar nada, la que se enorgullece de no llorar, de no necesitar nada, de poder con todo, esa mujer no está en el nivel 7. Está usando la dureza como escudo, y los escudos pesan y eventualmente rompen a quien los lleva. La resiliencia real es diferente. Es flexibilidad con raíces, es la palmera en el huracán que se dobla de verdad. En momentos de crisis puede estar muy inclinada, pero no se arranca porque las raíces son profundas. La diferencia entre el nivel 5 y el nivel 7 se hace especialmente visible cuando llega algo realmente difícil. En el 5, una crisis importante puede desestabilizarla durante meses y requiere que las condiciones vuelvan a ser más o menos normales para recuperar el equilibrio. En el 7, una crisis igualmente importante la golpea. El golpe es real, no lo minimizo, pero la recuperación es diferente. No necesariamente más rápida en tiempo, pero diferente en calidad. Porque en el 7, la mujer tiene recursos internos que no dependían de que las condiciones externas estuvieran bien. La mujer en el nivel 7 ha desarrollado algo que las mujeres de los niveles anteriores todavía no tienen de manera consolidada: la capacidad de extraer aprendizaje de lo difícil. No inmediatamente. En el momento de la crisis nadie puede aprender nada, es demasiado intenso para eso.
Pero con el tiempo, cuando el dolor agudo cede y queda la cicatriz, la mujer en el nivel 7 puede mirar esa cicatriz y decir: aquí aprendí algo sobre mí que no sabía. Aquí encontré una capacidad que no sabía que tenía. Aquí entendí algo sobre lo que importa de verdad y lo que solo parecía importante. Marco Aurelio lo entendía desde la filosofía. Lo que él llamaba el obstáculo que se convierte en el camino no era una consigna optimista vacía. Era la descripción de lo que ocurre cuando la mente está entrenada para buscar lo útil en lo difícil, en lugar de solo sufrir lo difícil. No desperdicies más tiempo argumentando sobre cómo debería ser una buena persona. Sé una. Marco Aurelio. Piensa en Lucía. Lucía tiene 61 años y perdió a su esposo en un accidente de tráfico hace 4 años. Tenía 57 en ese momento. Llevaban 32 años casados. No hubo aviso. No hubo despedida. Una llamada un jueves por la tarde y todo lo que había sido normal dejó de serlo para siempre. Lucía cayó. No tiene otra palabra para describir lo que ocurrió en los primeros meses. Funcionaba de manera mecánica porque había 2 hijos adultos que necesitaban que alguien funcionara y ella era esa alguien. Hacía las cosas que había que hacer, los trámites, las comidas, las llamadas, desde un lugar que se sentía completamente separado de lo que ella era por dentro. Por dentro había algo que no tenía nombre todavía. Lucía buscó ayuda, terapia de duelo, un grupo de viudas, lecturas, todo lo que pudo encontrar que le ayudara a no quedarse sola con algo tan grande. No porque eso le quitara el dolor, no lo quitó, sino porque en el proceso de buscar, de ir, de hablar, de seguir aunque no hubiera ganas, fue construyendo algo que no sabía que estaba construyendo, las raíces más profundas que el nivel 7 requiere. 4 años después, Lucía dice algo que ella misma reconoce que suena paradójico, pero que es completamente verdadero. Lo más difícil de su vida le mostró quién era. No que el dolor fue bueno. No lo fue. No que todo pasa por alguna razón. Esa frase le produce rechazo porque siente que minimiza la realidad de la pérdida. Sino que en el proceso de atravesar algo que no eligió, descubrió una versión de sí misma que no sabía que existía. Una versión que puede seguir viviendo aunque el corazón esté roto, que puede encontrar momentos de alegría real aunque la tristeza siga presente, que no necesita que todo esté bien para estar en pie. Lucía está en el nivel 7, no porque ya no duela, porque aprendió a vivir mientras duele. Piensa en la cosa más difícil que has atravesado en tu vida hasta ahora, no para revivirla ni para padecer de nuevo, sino para preguntarte honestamente, ¿qué dice eso sobre lo que soy capaz de atravesar? ¿Qué capacidad encontré allí que todavía uso, aunque quizás no hayas reparado en que la aprendiste en ese momento? La resiliencia que ya tienes, y la tienes si llegaste hasta aquí, es real y ya está en ti. Reconocerla conscientemente es la manera de tenerla más disponible la próxima vez que la necesites. Nivel 8. Ecuanimidad. Cuando la paz no depende de las condiciones. El nivel 8 es el que el estoicismo llamaba su ideal más alto para la vida cotidiana. No la perfecta sabiduría del sabio filosófico. Eso era un ideal abstracto que nadie encarnaba completamente, sino algo más real, más humano y más alcanzable, la ecuanimidad. Y antes de que sigamos, necesito deshacer el malentendido más común sobre esta palabra. La ecuanimidad no es indiferencia, no es no sentir, no es esa cara serena y algo helada que mucha gente imagina cuando piensa en ser estoico. La ecuanimidad es algo infinitamente más interesante y más difícil de alcanzar. Es la capacidad de mantenerse fundamentalmente en paz, sin que esa paz dependa de que las circunstancias externas cooperen. La mujer en el nivel 8 puede estar profundamente triste y al mismo tiempo estar en paz. Puede estar en medio de una situación difícil,
una enfermedad, una pérdida, un conflicto importante, y mantener un centro que no se mueve, no porque el golpe no llegue, llega, no porque el dolor no sea real, lo es, sino porque hay algo en ella que no se define por lo que le pasa desde afuera. Algo que existe con independencia de las circunstancias. Un centro que es suyo independientemente de lo que el mundo haga. En su vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras concretas. Puede recibir una crítica y evaluarla sin que le destroce el día. Puede tener una conversación difícil y mantener la calma no de manera artificial, sino de manera genuina. Puede estar en desacuerdo con alguien sin que el desacuerdo se convierta en conflicto o en dolor. Puede perder algo que amaba y llorar, de verdad con todo lo que eso implica, sin perder el suelo bajo los pies. Las relaciones de la mujer en el nivel 8 tienen una calidad notable. Puede amar a las personas sin necesitar que esas personas sean de una manera específica para estar bien. Puede disfrutar de las cosas buenas sin aferrarse a ellas con el miedo de quien sabe que pueden irse. Puede atravesar las cosas malas sin la desesperación de quien no tiene nada más sólido que las circunstancias para sostenerse. Epicteto articuló la ecuanimidad de una manera que todavía resuena 2000 años después. No busques que los eventos sean como tú deseas. Desea que los eventos sean como son, no porque no importa lo que pase, sino porque la resistencia a la realidad, el esto no debería estar pasando, el no es justo, el interminable debate con lo que ya es la fuente del mayor agotamiento innecesario que existe. Y cuando dejas de gastar energía en resistir lo que ya es, de repente tienes una cantidad enorme de energía disponible para responder a lo que es con toda tu capacidad. Busca no que los eventos sean como tú deseas, sino desea que los eventos sean como son, y encontrarás la tranquilidad. Epicteto. Piensa en Rosario. Rosario tiene 67 años y le diagnosticaron esclerosis múltiple hace 6 años, cuando tenía 61. La enfermedad ha progresado de manera moderada. No la más agresiva, pero tampoco la más benigna. Ha tenido que reorganizar su vida alrededor de lo que puede y no puede hacer físicamente. Ha dejado de hacer algunas cosas que antes disfrutaba. Ha adaptado otras. Ha encontrado algunas nuevas dentro de los límites que la enfermedad impone. Cuando le diagnosticaron, Rosario pasó por todo. La negación, que duró quizás menos de lo que esperaba porque la evidencia física era difícil de ignorar. La rabia, que fue intensa y justa. Nadie pide tener una enfermedad crónica. El luto por la vida que esperaba tener, por el cuerpo que esperaba conservar, por los planes que tuvo que reorganizar. Toda esa primera etapa fue completamente real y completamente necesaria. Pero 6 años después, algo en Rosario es diferente de lo que era. Los médicos que la atienden lo notan. Algunos lo mencionan directamente, otros simplemente disfrutan de atenderla porque las consultas tienen una calidad diferente a la de muchos pacientes en situaciones similares. Hay en Rosario una manera de hablar de su enfermedad que no minimiza lo que le quitó ni lo que le complica, pero que tampoco la define por ello. Una manera de planear la semana que incorpora los límites físicos sin convertirlos en el centro de todo. Una manera de estar presente en conversaciones sobre cualquier tema que va mucho más allá de lo que le pasa. Rosario llegó a la ecuanimidad no ignorando lo difícil, no resignándose pasivamente, sino atravesándolo tan completamente que salió al otro lado con algo que solo puede encontrarse de esa manera: la paz que no depende de que las condiciones sean buenas. Identifica algo en tu vida contra lo que estés resistiéndote internamente. No algo que debas aceptar de manera pasiva. Hay cosas que merecen ser cambiadas y que puedes cambiar, sino algo que ya es como es
y que no puedes cambiar, pero contra lo que gastas energía resistiendo. Pregúntate, ¿cuánta energía gasto por día en la resistencia a esta realidad? Ese gasto, esa cantidad enorme de energía que se va en el no debería ser así, es exactamente lo que la ecuanimidad eventualmente libera para otras cosas. Nivel 9. Sabiduría, cuando tu vida se convierte en guía para otros. El nivel 9 es poco común, no imposible. Puede alcanzarse, y más mujeres de las que creen están cerca de él o en él, sino poco común, porque requiere una combinación de experiencia, de reflexión sobre esa experiencia, de integración de lo que esa reflexión enseña, y de la humildad particular que hace que todo ese trabajo interno se traduzca en una manera de estar con otros que los ayuda a encontrar su propio camino. La sabiduría, en el sentido estoico, no es la acumulación de conocimientos, no es saber muchas cosas, es la integración de la experiencia vivida, sus éxitos y sus fracasos, sus pérdidas y sus ganancias, sus momentos de claridad y sus períodos de confusión, en una manera de estar en el mundo que naturalmente orienta a quienes están cerca. La mujer en el nivel 9 no tiene que esforzarse por ser un ejemplo ni por dar consejos. Su manera de estar en el mundo ya es, para quienes la conocen, una referencia. No porque sea perfecta, está muy lejos de serlo y lo sabe, sino porque hay en ella algo que las personas reconocen, aunque no siempre puedan nombrarlo con precisión. La sensación de que esta persona ya no necesita nada urgente del exterior para estar bien, que tiene un centro que es genuinamente suyo, que lo que dice viene de un lugar donde ha pensado y sentido y procesado, no de un lugar de reacción o de deseo de ser apreciada. Su manera de escuchar es diferente. No escucha para formular la respuesta mientras la otra persona todavía habla. Escucha para entender. No tiene prisa en los juicios. Puede estar con la complejidad de una situación sin necesitar simplificarla rápidamente. Puede acompañar a alguien en algo difícil sin necesitar resolverlo, sin incomodarse con el dolor ajeno hasta el punto de apurarse a hacerlo desaparecer. Y esa capacidad de presencia real, de estar completamente con la otra persona en su momento, sin agenda propia, es uno de los regalos más raros y más valiosos que una persona puede dar. Marco Aurelio no buscó ser un ejemplo para nadie. Escribía en privado para sí mismo sobre cómo quería ser, y sin embargo su manera de gobernar, de tratar a las personas que lo rodeaban, de enfrentar las crisis que llegaron, esa manera fue el ejemplo, no las palabras, la manera. Desperdicia el menor tiempo posible en los demás, pero no en el sentido de ignorarles, en el sentido de que lo que des sea verdadero. Marco Aurelio. Piensa en Consuelo. Consuelo tiene 72 años y es la persona a quien llaman sus 3 hijas cuando necesitan pensar algo importante, no cuando necesitan información. Para eso tienen el teléfono y a sus propias amigas y a sus parejas, cuando necesitan pensar algo con alguien de verdad, cuando están frente a una decisión que les pesa, cuando algo duele de una manera que necesita ser nombrado en voz alta ante alguien que pueda escucharlo sin colapsar. Consuelo nunca estudió filosofía, terminó la secundaria y se casó joven. Su vida tuvo dificultades reales. Un matrimonio que tuvo períodos muy difíciles, la pérdida de un hermano demasiado joven, una enfermedad propia hace 15 años que la obligó a parar y a repensar muchas cosas, la pobreza de los años jóvenes y el trabajo constante de toda la vida. No fue una vida sencilla ni privilegiada, pero Consuelo tiene algo que sus hijas llaman la manera de mamá, y que es difícil de describir con precisión. Cuando hablas con ella, de alguna manera encuentras tus propias respuestas. Cuando algo te pesa y se lo cuentas, no te da la respuesta. Te hace preguntas que te llevan a la tuya. Cuando algo duele y lo nombras con ella, el solo hecho de nombrarlo se siente diferente que nombrarlo con cualquier otra persona.
porque Consuelo escucha con una calidad que pocas personas tienen. No está pensando en lo suyo mientras escucha, no está esperando el turno para hablar, está completamente presente con lo que se le está diciendo. Consuelo no sabe que está en el nivel 9. Nunca pensaría de sí misma en esos términos, pero sus hijas sí lo saben, aunque no lo digan de esa manera. Lo saben cada vez que cuelgan el teléfono después de hablar con ellas, sintiéndose más claras, más en pie, más capaces de manejar lo que sea que les está costando. La próxima vez que alguien venga a ti con algo que le pesa, resiste el impulso de dar una solución o un consejo de inmediato. En su lugar, haz una pregunta, solo una. Escucha la respuesta completa, sin interrumpir. Y luego haz otra pregunta, solo otra. Observa qué pasa con la conversación cuando haces eso. Observa qué pasa con la persona que habla. Eso, esa presencia real, esa escucha sin agenda, es la sabiduría en su forma más práctica. Nivel 10. Libertad interior. Cuando eres completamente tuya. El nivel 10. Antes de que te diga qué es, quiero decirte lo que no es. Porque los malentendidos sobre el nivel 10 son casi tan importantes de deshacer como el nivel mismo. El nivel 10 no es la ausencia de dolor, no es no sentir, no es tener todo resuelto y todo ordenado, no es llegar a un lugar donde ya nada puede afectarte, donde las pérdidas no duelen, donde las traiciones no importan, donde los diagnósticos difíciles se reciben con una sonrisa tranquila. El nivel 10 no es la desaparición de la humanidad, es su expresión más completa y más libre. La mujer en el nivel 10 es libre, no en el sentido externo. La libertad exterior siempre tiene límites que la vida impone, sino en el sentido que Epicteto, que nunca tuvo libertad exterior, enseñó como la única libertad que ninguna circunstancia puede quitarte, la libertad interior, la libertad de elegir quién quieres ser en cualquier circunstancia, la libertad de responder desde tus valores más profundos en lugar de desde tus miedos más inmediatos, la libertad de amar a las personas sin necesitar que esas personas te definan, la libertad de perder sin que la pérdida te destruya, la libertad de envejecer sin que la edad sea una amenaza a lo que eres. La mujer en el nivel 10 ha integrado todos los niveles anteriores. Ha sobrevivido cosas que hubieran podido romperla y no la rompieron. Las atravesó. Ha aprendido a observarse con honestidad y con gentileza. Ha elegido conscientemente en incontables momentos pequeños y grandes quién quería ser. Ha construido un centro que no depende de las circunstancias para existir. Ha encontrado y cultivado su propósito. Ha desarrollado una resiliencia con raíces. Ha alcanzado la ecuanimidad que le permite estar en paz sin que la paz sea una condición de las circunstancias. Ha convertido su experiencia en algo que naturalmente orienta a otros. Y de todo eso ha emergido algo que solo puede describirse de una manera. Es completamente ella misma. Sin performance, sin la necesidad de ser de una manera diferente para obtener aprobación, sin el agotamiento de sostener una imagen que no es la propia, sin el miedo de que si muestra quién es de verdad, algo importante se va a perder. Solo ella, con sus años, con sus cicatrices, con su sabiduría ganada a través de lo que vivió, con su manera particular e irreemplazable de estar en el mundo. Existe alguien perfectamente instalada en el nivel 10 para siempre y en todos los ámbitos de su vida, sin excepción, sin momentos difíciles, sin días en que baja. Probablemente no. El nivel 10 no es una dirección postal donde uno llega y se instala definitivamente. Es más bien un estado que se alcanza en momentos, que se vive en períodos más o menos largos, que se practica como práctica diaria y deliberada, y que se profundiza con el tiempo si se sigue eligiendo. Marco Aurelio volvía a sus principios estoicos todos los días.
en sus escritos, no porque los hubiera olvidado, sino porque el nivel 10 requiere renovación continua. No es un logro que se guarda en el cajón, es una práctica que se elige cada mañana. Al despertar, piensa en el privilegio de estar viva, respirar, pensar, disfrutar, amar. Marco Aurelio piensa en Celia. Celia tiene 74 años. Ha vivido en 3 países distintos, 2 por elección y 1 por circunstancias que no eligió. Ha tenido un matrimonio que tuvo períodos de mucha dificultad y períodos de amor que ella describe como los más hermosos de su vida. Perdió a un hijo a los 41 años de Celia. Él tenía 16. No hay nada que prepare a nadie para eso, y Celia no estaba preparada. Tuvo 2 enfermedades que requirieron tratamientos largos. Se jubiló y encontró en la jubilación tanto pérdida como libertad. Conoció a otra persona a los 66 años y vivió un amor que no esperaba a esa edad y que la sorprendió en maneras que todavía la mueven cuando habla de ello. Si le preguntas a Celia cómo está, dice bien, de una manera que todos los que la conocen saben que es verdad. No el bien, educado que esconde algo que no puede decirse. El bien que viene de haber llegado a algún lugar real. El bien que ha sido ganado. Celia no siempre estuvo en el nivel 10, estuvo en el 1. Después de la muerte de su hijo, estuvo en el 1 durante más de un año. Estuvo en el 2 y en el 3. Pasó años en el 5 creyendo que eso era todo lo que había. El camino fue largo y tuvo retrocesos y tuvo momentos en que el nivel de un mes anterior parecía inalcanzable. Pero siguió, con ayuda, con práctica, con la decisión renovada de ser ella misma de la manera más completa que fuera posible. Hoy, a los 74, Celia tiene el nivel 10 de una persona que lo ha construido con las manos llenas de tierra y de cicatrices. No el nivel 10 abstracto de un libro de filosofía, el nivel 10 real, el que vive en la manera en que escucha a su nieta, en la manera en que habla de sus pérdidas sin hundirse en ellas, en la manera en que planea las cosas que quiere hacer todavía, a los 74, con la misma seriedad con que los planea alguien de 40, en la manera en que, cuando algo difícil llega y sigue llegando, porque así es la vida hasta el final, no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué hago ahora con esto? Eso es el nivel 10, no una vida sin tormenta, una vida con raíces tan profundas que las tormentas la doblan, pero no la arrancan. Al final de cada día, hazte esta pregunta, solo una. ¿Fui hoy la persona que quería ser? No perfecta, no la mejor versión posible en todas las circunstancias, solo la persona que quería ser. Y si la respuesta es no, y habrá días en que sea no para todos, pregúntate qué quieres hacer diferente mañana. Ese ciclo diario, esa revisión honesta y gentil al final de cada día, es la práctica del nivel 10, no el destino. La práctica. Y la práctica, repetida con constancia imperfecta pero constante, es lo que construye el destino. Hemos recorrido 10 niveles, del 1 al 10, de la supervivencia a la libertad interior. Y antes de que te vayas, hay algo que quiero que te quedes muy claro. No hay ningún nivel en este mapa del que debas avergonzarte, ninguno. El nivel 1 no es un fracaso. Es un punto de inicio que exige respeto, no juicio. El nivel 5 no es mediocridad. Es una estación real e importante en un camino que tiene más por delante. El nivel 10 no es un pedestal inalcanzable para personas extraordinarias. Es una dirección hacia la que se puede avanzar 1 centímetro a la vez, a cualquier edad, desde cualquier punto de partida. Y lo más importante de todo lo que dijimos hoy, el nivel en que estás ahora no es el nivel en que tienes que quedarte. Marco Aurelio construyó su fortaleza mental siendo emperador de Roma y escribiendo en un diario privado cada noche sobre los momentos en que no fue quien quería ser. Epicteto construyó la suya siendo esclavo y eligiendo, en ese contexto de cero libertad exterior,
la única libertad que nadie podía quitarle. Séneca construyó la suya reconociendo los años que había desperdiciado y cambiando de dirección cuando todavía era tiempo. Los tres siguieron. Los tres practicaron. Los tres llegaron más lejos que el nivel en que empezaron. Ninguno de los tres fue siempre perfecto. Ninguno de los tres vivió sin dolor. Ninguno de los tres tuvo una vida sin crisis. Pero los tres eligieron todos los días, en la medida de lo que podían, la dirección que los llevaba hacia adelante. Eso es lo que te pido a ti, no la perfección, no el salto espectacular, solo la dirección. Y el siguiente paso, el más pequeño que puedas dar esta semana hacia el nivel que viene. Mereces esa fortaleza, no cuando todo esté en orden afuera. Ahora, con la vida exacta que tienes, con los años exactos que llevas, con el nivel en que estás hoy, no estás sola en este camino. Antes de irte, te hago la pregunta que de verdad quiero que respondas en los comentarios. ¿En qué nivel te reconociste hoy? No el nivel que quisieras mostrar, el nivel real, el honesto, el que encontraste mientras escuchabas y algo en ti dijo, aquí, esto es mío. Y la segunda parte, ¿cuál es el paso más pequeño que vas a dar esta semana hacia el siguiente nivel? Un paso, uno, concreto, que puedas sostener. Escríbelo en los comentarios. No para mí, para ti. Porque escribirlo ya lo hace más real que solo pensarlo. Y dime también desde dónde me escuchas, desde qué país, qué ciudad, qué momento de tu vida. Me importa saber de dónde llegan estas palabras cuando aterrizan en vidas que no conozco, pero que me importan de verdad. Si este video te dio algo real, una idea, una claridad, un pequeño empujón en la dirección que necesitabas, suscríbete al canal. Aquí seguiremos hablando de estoicismo aplicado a la vida real. No a la vida perfecta de los libros filosóficos, a la vida de todos los días, con sus tormentas y sus momentos de paz, con sus retrocesos y sus avances, con su enorme y ordinaria dignidad. Activa la campanita para no perderte lo que viene, y si hay alguien en tu vida, una amiga, una hermana, una hija, una mujer que conoces y que crees que podría necesitar este mapa, comparte este video. A veces el regalo más importante que le puedes dar a alguien es ponerle delante algo que no sabía que necesitaba. Hasta la próxima, cuídate bien, no como obligación, como el primer acto de fortaleza de cada nuevo día. Nos vemos pronto.